Mar Barrero, directora de análisis de Arquea Profim Banca Privada. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, las bolsas ya vemos que están subiendo hoy con fuerza ante esas esperanzas de paz o que haya una tregua o un alto al fuego en Ucrania, pero también están esperando ya la decisión de la Reserva Federal. Está subiendo hoy el mercado con mucha fuerza. ¿Crees tú que hay elementos esperanzadores para confiar en que podamos empezar ya a dejar atrás lo peor? Tampoco vamos a tirar las campanas al vuelo, no sabemos. Tenemos esa esperanza, desde luego no la vamos a perder, que se llegue a cierta solución, que eso pues frene la escalada de bombardeos y de ataques que hemos visto en los últimos días, ¿no? Y eso desde luego el mercado lo agradecería. Y anticipándose, pues vemos ya estas subidas también, anticipándose un poco pues a esa situación marcada por los bancos centrales. Vimos la semana pasada el BCE, hoy veremos qué decide la FED, pero ellos siguen con su guión, ¿no? Con el guión que tenían a principios de año, siguen viendo crecimiento en las economías, siguen apostando, ¿no? Porque ese crecimiento continúe a pesar del entorno que nos rodea. Y desde luego con el riesgo mayor de incremento de la inflación, y es un poco en el que están los mercados. Esa postura y ese guión ya han empezado a descontarlo el año pasado y a principios de este año, con lo cual el que se mantenga es lo que también pues anima, ¿no?, a los inversores, y lo hemos visto, lo vimos la semana pasada en las bolsas europeas en la sesión de hoy, y también lo hemos visto pues ayer en la bolsa norteamericana. Es decir que si poquito a poco pues todos esos riesgos e incertidumbres que hemos vivido en los últimos 15 días se van solucionando, pensamos, ¿no?, que el mercado pues puede mantener esa recuperación, reactivación que habíamos visto ya en 2021 y que estábamos viendo en este comienzo de año en las bolsas europeas. Y desde luego pues una buena noticia para todos esos inversores que nos han hecho caso y que han mantenido posiciones y que no han deshecho, o que simplemente han reestructurado sus carteras para adaptarlas al nuevo entorno, pero que siguen invertidos, ¿no? No hemos ido a peor. Esa invasión rusa a Ucrania y la normalización de la política monetaria, entendemos que plantean un escenario totalmente renovado para los mercados y para los inversores. Sí, exacto. Si se diera, ¿no?, esa solución, si llegáramos a esa solución negociada, es verdad que muchas de las sanciones que se han ido imponiendo en las últimas fechas a Rusia no se van a levantar, que los efectos macro van a ser muy importantes, todo el tema de materias primas, incremento de precios, Ucrania, pues veremos a ver en qué situación quedaría en esas negociaciones y cómo, todo lo que tendría que hacer para salir de la situación de crisis, ¿no?, que va a vivir, crisis económica, social, que va a enfrentarse una vez que se resuelva el conflicto. Pero como digo, eso sería muy bien valorado por los mercados y desde luego daría ánimos a todas las bolsas. Volveríamos a situarnos un poco en ese entorno en el que estábamos en enero, ¿no?, de reactivación y de crecimiento, con lo cual ahí los sectores cíclicos volverían otra vez a recuperar parte de su potencial, o el potencial que durante estos días hemos visto que se corregía. Sería positivo para el sector financiero en este entorno de subida de tipos o políticas monetarias más restrictivas, y desde luego volveríamos otra vez a hacer una recomposición de las carteras, quizá levantando pues algunas de las coberturas que hemos adoptado en estos días para intentar proteger el patrimonio. ¿Plantea, en vuestra opinión, la opinión de Arquea Profim Banca Privada, un escenario como el actual para obtener algún tipo de rentabilidad con bajo riesgo? Porque ya sabemos que rentabilidad sin riesgo eso ya es imposible. No, es imposible, ¿no? Y el entorno en el que estamos y hacia el que previsiblemente vamos, pues ese entorno desde luego no beneficia a los activos más defensivos, ¿no? Y lo estamos viendo como la renta fija de corto, medio y largo plazo pues ha corregido también en estos días, y con las políticas monetarias restrictivas serían los productos quizá más castigados, esos fondos de renta fija con cierta duración. Pero sí hay fondos que han demostrado consistencia en estas semanas de alta volatilidad, que podríamos seguir manteniendo en las carteras aunque los mercados se recuperen, y entre esos fondos pues hay muchos productos de multiactivos, ¿no?, que invierten pues tanto en renta fija como en renta variable, como en liquidez, como en divisas, estructuras de
long short, donde los gestores activos, ¿no?, juegan un papel muy importante. Ahí tienen que tener pues acierto, ¿no?, sobre qué valores se ponen largos, sobre cuáles cortos, pero ha habido algunos que lo han hecho y que han conseguido pues mantenerse en positivo pese a las correcciones vividas en estas últimas semanas, y muchos fondos market neutral también lo han conseguido, esos fondos que bueno, pues también usan estrategias long short, pero nunca están cortos totalmente en el mercado, ¿no? Siempre tienen cierto sesgo al mercado de renta variable, y ahí bueno, pues destacamos a Raffer, un fondo multiactivo con esa gestión de búsqueda de rentabilidad con independencia de lo que hagan los mercados, que en su clase en euros este año pues acumula una rentabilidad del 4,84%, pero que se ha mantenido en positivo durante todas estas últimas sesiones en las que, como digo, pues ha habido correcciones en renta fija y renta variable. El Pentainversión es otro producto, ¿no?, que usa estrategias long short, se puede poner corto o largo tanto en renta variable como en renta fija. En estos momentos en torno a un 40% de su inversión está en bolsa, y principalmente apuesta por zona euro, ¿no? Y hemos visto también pues cómo aguantaba, y que vemos, ¿no?, que esa consistencia no solo en este año y en estos momentos, pues también se ha visto en ejercicios anteriores con mercados también muy complicados. Y luego otras estrategias también pueden ser de long short, de market neutral en renta fija, ¿no?, y en renta variable, como puede ser en el fondo de Anima, ¿no?, un fondo que también pues con una estrategia algo más defensiva pues ha conseguido mantenerse en positivo en este año, y que usa pues derivados, ¿no?, sobre todo derivados de renta fija y renta variable en su cartera. Ahí estamos viendo precisamente en pantalla los fondos, esa tabla con los fondos que acabas de describir, fondos ultraconservadores. No sé si se les puede definir ultraconservadores, ¿un fondo long short o de retorno absoluto? ¿Son fondos ultraconservadores? No, claro, en estos casos no serían ultraconservadores porque son todos ellos ligados a renta variable. Es verdad que pueden estar cortos y largos también en renta fija, pero la renta fija la usan, no la liquidez, no la usan como colchón. Como vemos, son fondos que en momentos buenos de mercado pues también consiguen rentabilidades interesantes. El año pasado el Raffer pues obtuvo un 8, el Penta un 6, el Anima pues en torno al 4%, y en 2020, un año también complicado, pues vemos ahí rentabilidades o revalorizaciones del 10%. Es decir, son fondos que asumen riesgo, que también tienen correcciones, pero que en estos entornos de mayor incertidumbre los gestores han sabido moverse. Es decir, no son totalmente conservadores, no son fondos que se puedan considerar ultradefensivos, sino fondos para estar invertidos, aprovechar los movimientos de mercado y desde luego protegerse en momentos de alta volatilidad como los que hemos vivido en estas últimas jornadas. Estos fondos, estas alternativas de inversión con bajo riesgo, no hay que confundir con otro tipo de vehículos o productos que están más destinados a proteger el capital, ¿no? Exacto, y ahí sí, bueno, pues hablaríamos incluso de productos, ¿no?, de retorno absoluto, que también hacen long short o que hacen pues trading, ¿no?, teniendo en cuenta pues evolución de tipos, de economía, o fondos ya más de arbitraje, que ahí las volatilidades que se asumen son muy reducidas. No buscamos rentabilidades, lo único que buscamos es protección del capital. Es verdad que hoy, si los gestores aciertan, pueden obtener buenos rendimientos, y lo vemos, ¿no?, pues con el fondo de Unas Valor Equilibrio o con el fondo de NCA, que es un long short sobre renta fija, pues el año pasado habríamos obtenido rentabilidades en ese entorno del 5%. Este año pues más ajustaditas. Con estos fondos no buscamos eso, altas rentabilidades, sí buscamos esa protección. Y luego está pues el monetario tradicional, ¿no?, los productos mucho más defensivos. Ahí es verdad que todavía en el corto plazo pues las rentabilidades van a ser negativas, como estamos viendo, pues con el Euribor todavía en negativo, y los tipos de interés, ¿no?, las tires de los bonos y de la deuda más corto plazo en negativo. Los fondos monetarios pues también, ¿no?, mantienen esas rentabilidades negativas, pero son rentabilidades que desde luego no hacen un gran estropicio en las carteras. Y además pensamos que, bueno, si hay subida de tipos de interés en Estados Unidos, en el resto de mercados, y esas subidas de interés se trasladan a Europa, pues poco a poco los monetarios lo irán recogiendo. Estos productos actualizan antes sus carteras, las emisiones que tienen en cartera, con lo cual tienen esa posibilidad de ir incorporando, ¿no?, emisores con cupones algo más atractivos, con
revalorizaciones, rendimientos más altos. Por lo tanto, en algún momento podríamos ver que esa rentabilidad que en los últimos años en los monetarios pues, ha sido negativa, podría empezar a ser positiva también, ¿no? Y desde luego pues, son la clase más defensiva en cuanto a que las volatilidades que asumen son muy reducidas, aunque bueno, por ahora, como vemos, pues todavía están en negativo, pero nos pueden ayudar, ¿no? En una cartera diversificada en la que tendríamos monetarios, estos retornos absolutos defensivos, los otros productos algo más agresivos dentro del retorno absoluto y con la renta variable repuntando, pues todos ellos pueden hacer que las carteras no pierdan, ¿no? Y que ganemos justo pues, en estos momentos, pero que cuando tire el mercado pues estemos ahí, también recuperemos rentabilidad. Bueno, ya por último, ¿algún pronóstico con vista a esa decisión sobre tipos de la Reserva Federal? El mercado parece que se ha quedado con la idea inicial, fue también lo que comentó Jerome Powell hace unas semanas, 0,25 o lo que dejó caer, 0,25, pero hay quien piensa también que podría ser 50 puntos básicos. Bien, es complicado mojarse, ¿no? Es verdad que él dijo 0,25, pero también hemos visto cómo el Banco Central Europeo es algo más restrictivo, con lo cual yo no descartaría el 0,50. Veremos a ver cuál es la decisión final, pero yo apunto a ese 0,50 como posibilidad. Que te mojes, ¿qué haría la bolsa y el mercado de bonos? En el mercado de bonos yo creo que lo tenemos todos muchísimo más claro que lo que sucedería con la bolsa, ¿eh? Porque hay quien cree que una subida de 50 puntos básicos podría provocar un nuevo terremoto en los mercados, pero hay quien también defiende la idea de que las bolsas incluso se lo podrían tomar bien, sabiendo que la Reserva Federal pues tiene clarísimo que su batalla o su guerra es la lucha contra la inflación y va a poner toda la carne en el asador. En fin, veremos lo que puede suceder. Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profim Banca Privada. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Hasta dentro de unos días. Adiós. Adiós, muchas gracias. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta. Seguimos aquí en Ponte en Acción en Negocios Televisión. Abriremos Momentum de la economía y los mercados. Hoy con Javier Domínguez Navarro de aurigabonos.es y con Munes Melguani de Cross Capital.